Hola, soy Hernán Van Norden de Última Llamada y esto es Toyano. Conduciendo por una ruta toscana, yo tengo que lavar el vidrio, por una ruta toscana llena de baches. Estamos yendo a Toyano, al pueblo fantasma de Toyano, que tiene una historia muy particular y que se las voy a contar ahora. Esta es la entrada a Toyano, la entrada principal del pueblo. Como ven, está todo absolutamente abandonado. Habrá, yo calculo que unas 50 casas, todas cerradas. Sí sé que en los últimos años se mudó una familia, hay que tener huevos, pero todo el resto permanece completamente abandonado. Algunas casas están encadenadas, otras podemos ver por dentro. Resulta increíble ver esto, ¿no? Donde en algún momento hubo tanta vida. Miren lo que es la situación de las casas. El bosque, esto está rodeado de un bosque, está en la cima de una colina y el bosque está avanzando sobre la estructura del pueblo. Este pueblo, como tantos otros, es un antiguo borgo medieval que está ubicado justo entre las provincias de Pisa, que está aquí, y Firenze, que está de aquel lado. Tiene una historia muy particular y un ocaso que empieza un 5 de junio de 1947, cuando asesinan justo aquí en las puertas del pueblo a Elvira Orlandini, la Bella Elvira. Este es el sendero donde fue vista Elvira con vida por última vez. Por este sendero bajó a buscar agua a la fuente y apareció horas más tarde descuartizada a unos 2 o 3 kilómetros de acá. Este es el exacto lugar en donde apareció sin vida y brutalmente ultrajado el cuerpo de Elvira Orlandini, asesinada una mañana del 5 de junio de 1947 y a donde la gente todavía trae ofrendas. Vemos flores, monedas, caracoles, pequeños recuerdos, rosarios, plantas. Adiós, Elvira. En un principio se inculpó al que era novio de Elvira, Hugo, pero incluso estuvo varios años preso hasta que lo soltaron porque nunca pudieron encontrar una prueba que realmente lo incrimine y el asesinato quedó sin resolverse. Hasta hoy pasaron 70 y pico de años y todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Pero lo curioso de Toyano es que hay una sola casa habitada, que es esta. No sé quién vive acá. Hola, chao. ¿Cómo estáis? Bueno, les cuento que acabo de estar hablando con la propietaria de esta casa. La casa es de su abuela, se mudó ella con el novio y me dejó que entremos a ver cómo son estas casas del pueblo. La única casa habitada del pueblo. Miren qué maravilla. Ascensor, por supuesto, no hay, como comprenderán, pero vamos por la escalera y entrar a la casa. Miren qué bien que la tiene, hermosa. Gatitos, muchos gatitos por todos lados. La pared original, miren qué belleza, pared de piedra original. Y esta es la ventana desde donde se ve el pueblo. Bueno, la ropa colgada y el resto del pueblo. No puedo creer que estoy acá adentro. Me retiro, qué experiencia stupenda visitar esta casa. Dove trovo il caffè? Qualche barettino alla Germana. Andiamo di là. Arrivederci, grazie.
Los años siguientes, posteriores al asesinato, los vecinos empezaron a quejarse de que escuchaban por las noches los gritos de Elvira, desgarradores aparentemente. El pueblo poco a poco se fue convirtiendo en lo que es ahora, un conjunto de ruinas, ¿sí?, que está lentamente siendo devorado por la naturaleza y que está unido a la realidad únicamente por ese puente. Esto es Toyano y es un lugar que les recomiendo muchísimo para venir si tienen huevos. Me encantó conocer a la habitante, a la única habitante de Toyano, que me contó unas cosas bastante interesantes, sobre todo las historias que le contaba a su abuela de aquella época, y no encontré café. No hay café, o sea que si alguien quiere hacer no sé si es un gran negocio, pero que quieren abrir un cafecito acá, no hay. No tengo muchas ganas de que me agarre la noche en Toyano. Algún día debería venir de noche para ver qué tal, pero no creo que sea hoy el día oportuno, así que les mando un abrazo grande, espero que hayan disfrutado el video y los espero pronto para contarles más historias de la Toscana y de otros lugares del mundo. Muy buenas tardes a todos. Estas vistas maravillosas son la provincia de Firenze y este es el puente Recalculando. Y este es el puente que te lleva hasta el pueblo fantasma de la madre. Es el puente que te conduce hasta el pueblo fantasma más triste. Last call for passengers on flight